Saludo familia en Cristo. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de la Iglesia Metodista de Epworth y esto es Transformado por la Fe hoy. Estamos en esta temporada de Cuaresma caminando del desierto hacia la gloria, siguiéndole a Jesús. Estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, los primeros 16 versos. Y aquí en el capítulo de Juan encontramos a esa historia tan poderosa de Jesús resucitando a Lázaro. Sabemos que es el último milagro público de su ministerio antes de comenzar su jornada, las horas hacia la cruz, la tumba y la resurrección. En Juan 11 abre el capítulo con Jesús lejos de Betania, recibiendo noticia de las hermanas María y Marta, diciéndole a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Las hermanas se referían a su hermano Lázaro, que era amigo amado de Jesús. Tal vez tan buen amigo que Jesús ni siquiera necesitaba su nombre. En solo decirle: Señor, el que amas está enfermo, Jesús sabía. En el verso 4 de Juan 11, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad de Lázaro no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Interesante la declaración de Jesús, porque aún que en el verso 5 que nos cuenta que Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro, en el verso 6 dice que aún sabiendo que Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. N.T. Wright pregunta: ¿por qué Jesús tardó 2 días? ¿Qué será que estaba haciendo? N.T. Wright dice que tal vez Jesús estaba orándole a su Padre, pidiéndole que prepara el milagro que iba a necesitar con Lázaro y preparándole a él mismo para ir hacia Betania y Jerusalén y la cruz. Probablemente Jesús sabía que la muerte y la resurrección de Lázaro iba a iniciar la muerte y la resurrección de él. En el verso 8, cuando Cristo ha dicho a los discípulos: vamos otra vez a Judea, los discípulos le dicen a Jesús: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte. ¿De nuevo vas ahí? Jesús respondió: ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que ande de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Lo interesante es que Jesús ha declarado antes en el Evangelio de Juan que Él es la luz del mundo. Entonces tal vez Jesús está diciendo a sus discípulos: en la noche, en la oscuridad, en la valle de la sombra de la muerte, necesitamos la luz que es Cristo. No solamente la luz del día, y tal vez en la sombra de la muerte que está enfrentando Lázaro, necesita la luz de Cristo para iluminar. Los discípulos todavía estaban con miedo y confundidos con lo que estaba diciendo a Jesús. Cuando Jesús agregue: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo, los discípulos se equivocan creyendo que Lázaro simplemente está en el reposo del sueño. Pero en el verso 14 Jesús les dijo abiertamente a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Jesús, aún sin recibir más noticias de María y Marta, sabía que su amigo había muerto. Y aún así, tal vez en esos 2 días estaba preparando junto con el Espíritu de Dios el milagro tan grande que iba a ocurrir. Sabemos que Lázaro sale de la tumba después de 4 días de muerto sin tener olor,
sin tener descomposición de su cuerpo. Milagro de Dios que tal vez el Señor ya estaba preparando. Así que Tomás, uno de los discípulos, dice: vamos entonces nosotros para que muramos con él. ¿De quién estaba hablando Tomás? ¿De morir con Cristo o de morir con Lázaro? Leyendo la historia bien, Jesús está preparando sus discípulos y a nosotros mismos con la evidencia de resurrección antes que están caminando en la oscuridad de la noche. Y no es así con nuestras vidas, que Cristo es nuestra luz, que tenemos la confianza, la fe en esa luz, aun cuando estamos en noches bien difíciles. Así que hoy día yo te invito a considerar qué sabe en tu fe, de la fe en medio de miedo, qué sabe de la luz de Dios en medio de los momentos oscuros, qué sabe usted de la obra de Dios en medio de los momentos cuando parece que la injusticia está ganando. Nosotros tenemos el saber que Dios nos ama como Jesús ama a Lázaro. Tenemos la evidencia de un Señor que actúa por nuestro bien y no en nuestra contra. Como Jesús aún desde lejos está intercediendo por Lázaro. Nosotros tenemos la evidencia de un Dios poderoso, capaz de resurrección aún en medio de la muerte. Así que hoy día, sea luz, sea testigo o testiga de la fe, sea alguien que declara resurrección y que crea en Dios aún en medio de lo difícil de este mundo. Y comparte esa fe con los que caminan con usted. Gracias, Señor, por darnos propósito de vida. Gracias, Señor, por darnos luz aún en medio de la noche oscura. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por interceder por nosotros, aun cuando tus acciones llevan más tiempo de lo que hemos esperado. Ayúdanos, Señor, creer en la resurrección y en tus buenas intenciones, aún en medio de lo difícil. En el nombre santo de Cristo. Amén.